nuestras autoridades, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestro pueblo de Barlovento, de Higuerote, de Brión, nuestros jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VCHE, bienvenidas y bienvenidos a su universidad, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros muchachos y muchachas que están aquí también presentes. Hoy vamos a dar inicio con esta conferencia Venezuela Bolivariana en la coyuntura internacional. Y creo que es un tema especialmente propicio porque nos enmarca en el debate político de la situación la cual estamos atravesando, que es de lo compleja que se ha puesto, a veces nos enredamos un poco en los análisis. Vengo acá a la Universidad Politécnica Territorial Argelia Laya para exponer sobre la coyuntura política internacional que está afectando en este momento a nuestra patria, para exponer un poco la correlación de fuerzas internacional que está a favor, está en contra y está en una posición intermedia respecto a la situación en Venezuela, y para dar claves para interpretar la realidad venezolana en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, entendiendo que Venezuela forma parte de un pulso geopolítico internacional en el que las grandes potencias están también disputándose una presencia activa en Venezuela. Que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. Porque hay poderosas razones geopolíticas por las cuales Venezuela en este momento es el epicentro de un huracán, es el ojo, estamos en el ojo de un huracán. Y yo me voy a adelantar a darles 3 razones por las cuales Venezuela está en ese ojo del huracán. En primer lugar, Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo y con un recurso natural que es requerido por el mercado internacional, que es apetecido por los poderes mundiales, porque es el que mueve la economía del mundo. Es decir, nosotros estamos bañados en una riqueza que es de un tamaño incalculable. Bueno, es calculable, pero desde el punto de vista de la importancia económica, se pierde de vista el tamaño que tiene en cuanto a la importancia que tiene para la economía mundial, y justamente son esas las reservas, los principales motivos por los cuales al presidente Chávez lo quisieron tumbar desde que comenzó el proceso de toma de control de la industria petrolera, sobre todo a partir de las leyes habilitantes del año 2001 y luego del sabotaje petrolero del año 2002-2003. Esas reservas estratégicas son la principal causa por la cual el gobierno de Estados Unidos ha tomado el liderazgo del golpe de Estado en Venezuela. Llamamos a los militares venezolanos y a las fuerzas de seguridad a aceptar la transferencia pacífica, democrática y constitucional del poder. Esto ya ha empezado. Hemos visto oficiales y personal militar de Venezuela acatando este llamamiento. El agregado venezolano de defensa aquí en Washington reconoció al presidente Guaidó hace varios días. Y hace solo unas horas, el primer consejero del consulado de Venezuela en Miami también lo hizo. Recordemos que ya nos habían dado un golpe en el año 2002 y de alguna u otra forma ese golpe continuó durante todos estos años. Todas las maniobras de Estados Unidos estaban dirigidas a tumbar al gobierno revolucionario y en esta oportunidad, en esta coyuntura, ellos han decidido tomar la dirección de la oposición venezolana. Es decir, ellos desplazaron el liderazgo opositor para asumir ellos mismos el control de la situación en Venezuela. ¿Por qué? Porque bueno, ya basta para ellos que ellos no tengan a pate mingo tan cerca de sus costas el control de una fuente de riquezas que ellos necesitan. Entonces su interés nacional indica que no se puede encalar más un gobierno que no sea servil a sus intereses.
Y por eso es tan importante para ellos quitarle la cabeza al presidente Nicolás Maduro y quitarle la cabeza a la revolución bolivariana. En segundo lugar, estas reservas y lo que significa Venezuela para América Latina provoca un pulso geopolítico entre varias potencias. Nosotros en Venezuela tenemos o estamos viendo un pulso geopolítico entre Estados Unidos con Rusia y con China, con Turquía, con la India. Nuestros recursos son necesitados por las grandes potencias, pero eso no está mal. Lo malo es que esas potencias pretendan poner un gobierno que no sea el que eligió el pueblo venezolano. Ese es el problema. Y en Venezuela, con las reglas de Venezuela, el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro por 6 años más. Entonces, el problema y el choque comienza desde el primer momento en que ellos niegan el derecho que tiene el pueblo venezolano de decir quién es el que nos gobierna. Ese es el problema. Venezuela comenzó una era de diversificación de las relaciones internacionales, de apertura hacia otros destinos distintos a los destinos convencionales que eran Estados Unidos y Europa, y comenzó a tejer una relación soberana con grandes potencias de Asia, con grandes potencias de Eurasia, de Rusia, de China, la India, etc. Y bueno, desplazó progresivamente en América Latina a Estados Unidos. Estados Unidos era el principal socio comercial de casi todos los países de América Latina. Hoy China ha desplazado a Estados Unidos en el primer lugar como socio comercial de países tan importantes como México, Brasil, Argentina, como Perú, Chile, la propia Venezuela. Y hace 20 años China ocupaba el 15º puesto de socio comercial. Y ahora ocupa el primer y el segundo lugar, dependiendo del país que estemos analizando. Entonces ahí hay una pérdida de espacio, de influencia económica, de mercados por parte de Estados Unidos, y hubo efectivamente todos estos años una pérdida de influencia del poder de Estados Unidos en la región. Y ese pulso, ellos tienen la obligación desde sus intereses de recuperarlo, de ganar ese pulso, de ganar esa pelea, esa pugna que hay en América Latina por el control de esta región tan importante. Y bueno, y en tercer lugar, ellos no tienen que castigar por haber sido rebeldes, por haber desafiado sus intereses, por haber emprendido una agenda soberana, por haberle abierto las puertas a América Latina a grandes potencias como China y como Rusia, que son adversarios de Estados Unidos en el mundo. Entonces ellos nos tienen que castigar, nos tienen que dar un castigo ejemplar para que los pueblos no se atrevan a elegir otra vez a un gobierno revolucionario, a un proyecto progresista, como le está pasando en este momento a Argentina, con la persecución a Cristina Fernández, con la persecución a Rafael Correa en Ecuador, con la persecución y prisión de Lula en Brasil, entre otros casos. Entonces o nos dan un golpe o desprestigian a los líderes progresistas justamente para que el pueblo deje de confiar en ellos, para que el pueblo asocie el proyecto de izquierda, el proyecto progresista, el proyecto revolucionario con la corrupción, por ejemplo. Y no es que no haya corrupción, el problema es que no pueden asociar un proyecto tan complejo y tan grande como los proyectos progresistas latinoamericanos con la corrupción. Es decir, no son sinónimos, y ellos quieren hacer ver que cualquier iniciativa progresista es sinónimo de corrupción, y eso es una gran manipulación que forma parte precisamente de un proyecto de castigar, de doblegar y de recuperar influencia perdida en la región. Con el camarada y amigo analista Luis Quintana, hoy Brión con su VC, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los CLAP, jefes y jefas de calle, los estudiantes de la universidad, tuvimos la oportunidad de tener acceso a una información analítica de la situación de la geopolítica nacional y mundial, del contexto bajo el cual nuestra nación en este momento está bajo el ojo del huracán, de cómo hay unas apetencias guerreristas de un imperio, y al mismo tiempo ver del lado de Luis ese análisis que nos lleva a la búsqueda del escenario donde es posible la paz, que es el escenario político. Es en el escenario político donde nosotros vamos a tener una verdadera victoria, porque el otro escenario al que nos quiere llevar el enemigo imperial, que lamentablemente
se apoya en una derecha apátrida y golpista, es el escenario de la guerra. Por eso yo hoy, de todo este foro que no tuvo desperdicio, resalto el cierre de que convoquemos permanentemente la paz. Como universidad debemos contribuir a la formación de criterios ajustados, real, para justamente poder enfrentar la situación de guerra económica que nos mantienen y el acoso a lo que estamos sometidos. Ciertamente tenemos que comprometernos en seguir difundiendo, multiplicando los elementos que nos trajo aquí la exposición brillante del internacionalista Luis Quintana para seguir avanzando, porque creo que el conocimiento, la información adecuada y la visión justa de la situación que vivimos es el arma más importante para la concientización de nuestra comunidad universitaria. Entonces nos hemos desplegado en los distintos espacios de las universidades de este estado y de algunos foros que estamos haciendo para que juntos pues podamos nosotros buscar las soluciones a esta coyuntura que se nos presenta como venezolanos. El diálogo primero, la negociación de las partes, es importante que los sectores que se oponen a este proyecto bolivariano también entiendan que para poder tener toda la paz y ser Venezuela la potencia que todos aspiramos, porque al final los sectores de oposición, como los que defendemos la revolución, aspiramos en común el desarrollo, la prosperidad, la paz de Venezuela. Entonces es un momento para sentarnos y no a la injerencia extranjera que quiere decidir por nosotros qué hacer por Venezuela. Entonces, bueno, esto es parte de estos espacios para el debate, para que la gente tome reflexiones, tome conciencia de que la única vía es el diálogo y la negociación en Venezuela. Juntos por Venezuela.